Amigos, acérquense que hoy vamos a desmenuzar un chisme. De esos chismes con sustancia, de esos que nos gustan. Hoy hablaremos de una bichota, de una diva y de toda su carrera. Me refiero a nuestra reina, Karol G. Vamos a rebobinar la cinta hasta el principio, a los inicios, a la Karol que nadie veía. En Medellín, Colombia, nació Carolina Giraldo Navarro y desde chiquita la música no era un hobby, era una obsesión. En una ciudad vibrante, cuna de talentos, pero también un lugar donde las oportunidades no se regalan, Carolina empezó a forjar su sueño. Muchos la recuerdan por su paso por el Factor X, tenía apenas 14 años. Una melena distinta y una energía que ya prometía. Pero, ¿qué pasa después de un reality? Para muchos, es un trampolín al olvido. Para Carolina fue la primera dosis de realidad. Se dio cuenta de que tener talento no era suficiente. La industria musical de esa época, y seamos sinceros, todavía en parte hoy, era un club de Toby en un mundo dominado por hombres donde las reglas las ponían ellos. Un Daddy Yankee, un Don Omar, un Wisin y Yandel. Ellos eran el estándar y las pocas mujeres que lograban entrar, como Ivy Queen, eran excepciones. Guerreras que habían abierto camino a machetazos. En ese panorama, llega una chica de Medellín, con una voz dulce, pero con ganas de rapear sobre bases de reggaetón. Los rechazos eran constantes. Casi un saludo de buenos días. Le decían que su imagen no encajaba, que su propuesta no era clara, que una mujer cantando sobre la calle y la fiesta no iba a vender. La frustración era su pan de cada día. Imaginen la escena, una joven artista, con todo el talento y la ambición, tocando puertas en discográficas, mostrando sus maquetas y recibiendo un portazo tras otro. No fue un descubrimiento mágico. Ahijados, no hubo un productor que la descubriera. Fue pura insistencia. Fue llorar en su cuarto. Al día siguiente volver a intentarlo. Y aquí es donde el chisme se pone jugoso. Porque llegamos al primer gran no de la industria. Y no fue un no sutil, fue un no rotundo. De esos que te hacen cuestionarte todo. Los sellos discográficos, uno tras otro, no apostaban por ella. El argumento era siempre el mismo. Disfrazado de mil maneras, el reggaetón femenino no vende. La comparaban constantemente con otros artistas. Si cantaba algo más pop, le decían que ya había una Shakira. Si intentaba ser más urbana, le decían que no tenía la calle de otros. Era un callejón sin salida. La presión no era solo musical, era también estética. Le pedían que cambiara su estilo, su forma de vestir, que se ajustara a un molde prefabricado de estrella pop latina. Querían una muñequita, no una artista con voz propia. Pero Carolina era terca, y esa terquedad fue su salvación. Aquí quiero que entiendan algo importante. Una frase que resume toda esta etapa en Karol G no falló. El sistema no sabía qué hacer con ella. No tenían la visión para entender que una mujer podía ser dueña de su propia narrativa, en un género que históricamente las había tratado como objetos de deseo. Ella no era el problema era una industria miope que no veía el huracán que se les venía encima. Y entonces, poco a poco, el panorama empezó a cambiar. El despegue no fue una explosión, fue un goteo lento, pero constante. Comenzó a colaborar, a moverse en los círculos correctos, a entender el negocio desde adentro. De hecho, por un tiempo, trabajó haciendo coros para Raycon. Aprendió, observó y esperó su momento. Y llegaron los primeros hits. Canciones como Ahora me llama con Bad Bunny fueron un punto de inflexión. De repente, la industria que le había cerrado la puerta, ahora la miraba de reojo. Y en medio de este ascenso aparece una figura clave en su vida y carrera en Anuel AA. Aquí no vamos a entrar en el morbo barato, pero es imposible analizar su carrera sin hablar de esta relación. Se convirtieron en la pareja del momento en la música urbana. Sus colaboraciones, como Culpables o Secreto, eran éxitos instantáneos. Eran jóvenes exitosos y mostraban su amor sin filtros en redes sociales. Esto, comercialmente, fue una bomba. Su imagen pública se catapultó. Empezó a formarse la narrativa de la novia para una parte del público y de los medios. Su éxito parecía estar ligado al de él. Aquí es donde nos ponemos analíticos,
ahijados. ¿Cuánto de su éxito en esa etapa fue talento propio y cuánto fue estrategia de pareja? La respuesta es compleja. Sin duda, su talento ya estaba ahí, pero la exposición masiva que le dio esa relación aceleró todo. Sin embargo, también la encasilló ella, que había luchado tanto por tener una voz propia. Ahora, corría el riesgo de quedar a la sombra de una figura masculina muy potente y controvertida. Fue una etapa de éxito abrumador, de estadios llenos y números 1, pero también una etapa en la que su identidad como artista solista se vio, por momentos, difuminada. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿podrá Karol G mantener este nivel de éxito por sí misma? Y la vida, que tiene un guión mejor que cualquier telenovela, le dio la respuesta de la forma más dolorosa y a la vez más transformadora. La ruptura con Anuel fue un terremoto mediático y personal. Y es aquí donde nace la Karol G que conocemos hoy. Este es el corazón emocional de su historia a la reinvención. Podría haberse escondido. Podría haber sacado un disco de despecho genérico, pero hizo algo mucho más valiente. Se mostró vulnerable. Dejó de ser la bebecita para convertirse en una mujer real, con el corazón roto, lidiando con el dolor a la vista de todos. El álbum Mañana será bonito. No es solo una colección de canciones. Es un diario personal, una terapia musical. Desde la tristeza profunda de Mientras me curo del Cora hasta la rabia liberadora de TQG con Shakira. Cada canción era un capítulo de su proceso. Este cambio de discurso fue radical. Pasó de cantar sobre fiestas y relaciones idílicas a hablar de ansiedad, de llorar, de sanar, de encontrarse a sí misma. Y esto provocó una conexión brutal, especialmente con el público femenino. Millones de mujeres en todo el mundo se vieron reflejadas en su historia. Ya no era la novia de nadie, era la amiga que te entiende, la que te dice llora hoy, que mañana será bonito. Karol G entendió algo clave: ahijados, y esta es otra frase para enmarcar Neel. El dolor también vende, pero solo cuando es honesto. La autenticidad de su sufrimiento y su posterior resiliencia se convirtieron en su mayor superpoder. Con esta nueva identidad, Karol G dejó de ser una cantante de reggaetón para convertirse en una marca global. Y aquí es donde me pongo analítica, que es lo mío. Su marca ya no se basa solo en la música, se basa en una narrativa completa. La estética bichota, el pelo de colores que cambia según su estado de ánimo, su discurso de empoderamiento femenino. Todo está perfectamente alineado. No es casualidad que su mercancía se agote, que sus giras rompan récords. El Mañana será bonito Tour no es solo un concierto, es una experiencia catártica colectiva. Casi una misa donde miles de fans van a cantar, a llorar y a celebrar. Los números son una locura. Estadios que antes solo llenaban artistas anglosajones ahora tienen su nombre en la marquesina. Ha roto récords de asistencia en Estados Unidos, Europa y, por supuesto, Latinoamérica. Su impacto cultural es innegable. Ha normalizado hablar de salud mental, ha puesto sobre la mesa conversaciones sobre la presión estética y ha creado un movimiento de sororidad entre sus fans. ¿Por qué conecta a ella más que otras reggaetoneras? Porque mientras otras se enfocan en la imagen de mujer inalcanzable y perfecta, Karol G abrazó su imperfección, mostró sus cicatrices, y en un mundo de filtros de Instagram, la gente está desesperada por algo real. Ella les dio realidad, les dio permiso para sentirse tristes y les dio la esperanza de que, efectivamente, mañana será mejor. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, al cierre reflexivo. Estamos viendo a Karol G en la cima del mundo, pero ¿es este un éxito sostenible o estamos presenciando su momento cumbre? ¿Puede mantenerse en este nivel de relevancia? La industria musical es una trituradora y el público es increíblemente volátil. Lo que hoy es un fenómeno, mañana puede ser un recuerdo. Mi análisis es que Karol G está en una posición. Ha construido una base de fans tan leal y una marca tan sólida que no depende de un solo hit. Su éxito ya no es musical, es emocional. Sin embargo, el reto más grande viene ahora.
¿Qué viene después de mañana será bonito? ¿Cómo evolucionas después de haber contado tu historia más personal y haberla convertido en un fenómeno global? ¿Está en su mejor momento o está en una transición hacia algo nuevo? El próximo álbum, el próximo movimiento, será crucial. Tendrá que demostrar que puede seguir siendo relevante sin necesidad de una narrativa de desamor, que su arte puede seguir evolucionando. El peligro es quedarse estancada en la fórmula que ya le funcionó. Pero si algo hemos aprendido de la historia de Carolina Giraldo Navarro es que su mayor talento es la capacidad de reinventarse. Lo hizo cuando nadie creía en ella. Lo hizo después de una ruptura que pudo haberla destruido. Y probablemente lo hará de nuevo. Karol G no es perfecta, pero entendió algo que muchos artistas no. Y eso es reinventarse antes de que el público se canse. Si te gustó este contenido, suscríbete. Y recuerden que quien se los contó fue la madrina del chisme.